Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Para mí es un gozo, es una alegría, como siempre, que el Señor me da cada día de acercarme a su presencia, de buscar su rostro. Como dice, buscad Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Y qué maravilla es poder acercarnos a la misma presencia de Dios. Como dice el Salmo 25, 14 también, a Jehová, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ello hará conocer su pacto. Qué hermoso. Por eso es que es importante tener esa intimidad con el Señor. Porque de esa manera podemos saber cuál es su voluntad, cuál es su plan, su propósito para estos tiempos. Porque Él se da a conocer, Él se revela a aquellos que le aman de verdad y tienen esa intimidad con el Señor. Por eso estamos compartiendo que estamos viviendo y ya estamos en los últimos tiempos. Estamos esperando en cualquier momento el arrebatamiento de la iglesia. Fíjense por todas las cosas que están pasando. Cada vez hay más contagios. Está la nueva mutación del Delta, la cepa Delta, la segunda cepa, y dice inclusive la tercera cepa del Delta. Así que esto va a ser algo más terrorífico. Cada vez va aumentando más. Esto es de no terminar hasta que el Señor Jesucristo levante a su iglesia, que está en esa expectativa, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que cada vez esto se va a poner más difícil. Y todavía no empezó el principio de dolores, como dice las Escrituras. Eso va a comenzar cuando la iglesia de Jesucristo sea arrebatada. Por lo tanto, estamos nosotros a la expectativa. Por eso estamos compartiendo también en este tiempo la importancia de ser testigos de Jesucristo, los verdaderos testigos que aman al Señor. Por eso hemos compartido, aquel testigo son aquellos que tienen la evidencia, los hechos que presenciaron, que vieron, son lo que verifica la realidad de la obra de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, pienso que ese es el tiempo de que toda la humanidad pueda volver a Jesucristo. Dios está dando, creo, la última oportunidad para que todos puedan volver al Señor Jesús. Isaías 55 dice así, capítulo 55, verso 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por eso, fíjense, pienso que es el tiempo que está dando para que todos puedan venir al Señor. Por eso, buscad a Jehová, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. O sea que esta es la oportunidad, el tiempo de la gracia está a punto de cerrarse. Por eso que es importante que puedas acudir al Señor en este tiempo para tener esa seguridad de salvación en Cristo Jesús, y que no te quedes aquí para la gran tribulación, que será algo terrorífico para aquellos que se queden. Qué bueno que nosotros tenemos esa certeza en Cristo Jesús nuestro Señor. Qué maravilla. Y vamos a compartir la palabra, seguir compartiendo la palabra de Dios en Hechos capítulo 9. Dice así, del verso 1 al 6. Saulo, respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo.
Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, este es muy conocido, es la experiencia del apóstol Pablo. Acá habla de Saulo de Tarso. Pero qué importante, podemos ver lo que el apóstol Pablo era antes de conocer a Jesucristo. Dice Saulo respirando a una amenaza de muerte. Fíjense qué impresionante, amenaza de muerte contra los discípulos del Señor. Es algo impresionante. O sea que no solamente estaba en oposición, sino que amenazaba de muerte a los discípulos del Señor. Podemos ver la palabra de nuestro Señor, que siempre se cumple. En la palabra de Dios, qué maravillosa es. Bendito sea el Señor. Filipenses, dice la palabra maravillosa, para que ustedes vean lo que era el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. No sé qué pasa. Filipenses capítulo 3. Bendito sea el Señor. Dice así, entonces, vamos a leer bendito sea Dios. Lo que el apóstol Pablo era fariseo de fariseo, era circuncidado al 8º día, o sea, en cuanto a la ley era estricto, y en cuanto a ser el perseguidor de la iglesia, o sea que el apóstol Pablo era fariseo de fariseo, era de lo más estricto para guardar la ley, era conocedor y vivía conforme a las leyes, obedecía estrictamente todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Pero qué impresionante cuando él sabe de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, pero como la mayoría de los judíos no creían que Jesús era el Mesías, lo aborrecían, inclusive estaban en oposición a todo lo que tendría que ver con Jesucristo. Fíjense toda la oposición que tuvo Jesús aún en su ministerio terrenal, todo como se oponían, inclusive lo asesinaron por decir lo que de verdad era el Hijo de Dios. Así dice Hechos, fíjense lo que dice la palabra en Hechos capítulo 9, vamos a seguir compartiendo allí. Y él pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajeran presos a Jerusalén. Y el apóstol Pablo tenía la misión de acabar con todo lo que es con este nuevo camino, con los discípulos del Señor. Y no solamente estaba en oposición, sino que él estaba dispuesto a ponerse en acción para terminar con estas personas que creían en Jesús. Todas las personas que nacieron y se formaron de una manera tienen estructuras, tienen formaciones que a veces es imposible poder salir de ellas por la formación en que tuvieron. Como el apóstol Pablo fue enseñado en las leyes,
en la ley de Moisés. Y él pensaba que la única forma de servir y agradar a Dios era obedeciendo al Señor y eliminar todo aquello que se oponían a esas leyes. Yo pienso que la mayoría de las personas en este tiempo también tienen estructuras de religiones, porque algunos dicen, yo nací con esta religión y con esta religión voy a morir, son la religión de mis padres. Eso decía mi abuela, por ejemplo, yo nací con esta religión y con esta religión voy a morir, pero menos mal que no fue así, porque si no estaría en el infierno. Ella aceptó a Cristo y oraba siempre al Señor. Y fíjense, yo también decía que creía en Dios y estaba con esa certeza, inclusive me burlaba de aquellos de los evangélicos, por ejemplo, de los evangélicos, cuando cantaban y oraban todos juntos, yo me burlaba por mi ignorancia. De igual manera, el apóstol Pablo, mucho más. ¿Quién podía convencer al apóstol Pablo para que cambie su actitud? ¿Quién podía convencerle a alguien que tenía un conocimiento amplio de las leyes, un erudito? No había persona alguna, inclusive todos huían de él, porque conocían y cuál era su misión para eliminar a todos aquellos que seguían al Señor. Pero qué maravilla. Dice, más yendo por el camino, aconteció que él, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Dice, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esto podemos decir el encuentro que tuvo el apóstol Pablo con esta luz del cielo. Dice que él lo rodeó. Y sabemos nosotros que la luz es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, verso 12. Por supuesto, la luz fue impresionante. Lo rodeó específicamente, es un trato, una confrontación directa que tuvo la luz del cielo contra Saulo de Tarso. La luz, por eso Dios es la luz. Cuando viene el Señor, cuando obra el Señor, ilumina nuestro entendimiento para que podamos conocer nuestra verdadera condición delante de Dios. ¡Qué maravilla! Y cayendo, dice la Biblia, dice, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjense, primero una luz que lo rodea de tal manera que Saulo de Tarso cae a tierra. Qué impresionante. Nadie puede quedar de pies ante la grandeza del Señor. Nadie. Y qué maravilla. Yo me acuerdo antes cuando se tenían las reuniones, generalmente en las iglesias, y muchos oraban por las personas, se caían y a veces caían 3, 4 veces. Tocaba, caía, se caía, pero solamente se caían, pero no había cambios en las personas. O sea que, y lo importante en este caso, dice que Saulo cayendo a tierra, y podemos ver nosotros que hubo un obrar en la vida del apóstol de una manera impresionante. Qué bueno que Dios me toque y yo me caiga, pero ese toque de Dios produce cambios extraordinarios en la vida de las personas, en forma total. Por supuesto, ¿quién puede estar de pie ante la gloria de Dios, ante la presencia del Señor? Y fíjense, cuando cae, la luz que le rodea, cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, el llamado del Señor. Fíjense el llamado del Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué impresionante. Dios conoce tu nombre, Dios conoce mi nombre, Dios conoce los nombres. Y él llama, Saulo, Saulo.
¿por qué me persigues? O sea que Jesús estaba pidiendo que le dé una razón, una justificación por qué le estaba persiguiendo. Y uno podía decir, no, pero no lo estaba persiguiendo a Jesús. Pero indirectamente, al perseguir a los discípulos del Señor, estaba persiguiendo a Jesús. Fíjense qué maravilla. Cuando las personas, los que siguen a Jesús, viven en esa intimidad con Dios, siguen al Señor, agradan al Señor, no te preocupes por las oposiciones, por los que se oponen, por las circunstancias de la vida. Dios te va a defender, Dios está de tu parte. Dios pelea por mí, Dios pelea por ti. Si Jesús mismo, Dios sale al encuentro, Dios te defiende. Cuando está en esa intimidad con Dios, no te preocupes de la oposición, de la crítica, de todo aquello que quieran eliminarte. Dios está contigo y Él te dará la victoria, sin lugar a duda. Y el Señor le dice, temblando, acá dice la palabra, y dijo el apóstol Pablo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de darse cosas contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? La pregunta del Señor Jesús. Y el apóstol Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le da a conocer, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Impresionante. Este es un encuentro con el Señor Jesús, con el Cristo glorificado, con el Cristo que resucitó de los muertos el tercer día, al que vive por los siglos. Y quiero decirte que ninguna persona que se encuentre con Jesucristo puede vivir una vida igual. Dios transforma la vida de una manera impresionante. Impresionante. Y dice la palabra, y temblando y temeroso dijo, Señor, fíjense, aquel que tenía la valentía, el recurso, que iba con toda esa valentía, ese valor para atrapar, para apresar a los discípulos del Señor. Aquí vemos, dice, temblando y temeroso. Fíjense, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Esa expresión está hablando de una entrega al señorío de Cristo, de una disposición para hacer totalmente la voluntad del Señor. Y el Señor dijo, entra a la ciudad y se te dirás lo que debes hacer. Solamente Jesucristo puede transformar una vida. Solo Jesucristo puede obrar para que una persona sea verdadero testigo de Jesucristo. Tiene que tener un encuentro con la gloria, con el poder de Dios. Nadie puede por su propio recurso servir al Señor. Solamente aquellos que han tenido un encuentro con Jesús están calificados para ser testigos del Señor, porque tienen que contar. ¡Qué maravilla! Yo recuerdo, yo también antes era como el apóstol, no tan en esa agresividad de violencia, pero también vivía a mi manera y pensaba que estaba bien como vivía y estaba tan lejos del Señor, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Decía inclusive que era cristiano, decía inclusive que era hijo de Dios, y bueno, decía lo que todo el mundo decía. ¿Eres cristiano? Sí, soy católico, apostólico, romano. Siempre tenía el título que repetía como todos lo repiten, pero carecía de la realidad de un encuentro con Jesucristo de verdad. Hasta que acepté a Cristo en mi vida. Hasta que tuve un encuentro con Jesucristo, con el Cristo glorificado. Y Él transformó toda mi vida. Fíjense, por eso el encuentro que tuvo el apóstol Pablo con Jesucristo
Cambió totalmente su existencia. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo es una nueva criatura. Hay una nueva. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es ser nueva criatura en Cristo. Comienza una nueva vida en Cristo. Por lo tanto, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Estas son evidencia de un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo y que es un verdadero testigo de Jesucristo. Porque tiene que contar, tiene la experiencia de la vida nueva en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Qué maravilla el Señor! Solo el poder de Dios puede transformar tu ser. Solo el poder de Dios. Recuerdo que había una canción que decía, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. No ves que soy feliz cantando al Señor. Nueva criatura soy, nueva soy. Solo en Cristo, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Para que sea un verdadero cristiano, para que en este tiempo pueda hacerte un testigo de Jesucristo, que anuncie de Cristo y anuncie que Jesucristo está pronto a venir a buscar a su iglesia. Y esto es inminente, en cualquier momento puede ocurrir. Pero qué bueno que si tú no tienes a Cristo, que puedas aceptar a Jesús en tu corazón. Yo quiero guiarte en una oración y que puedas tener un encuentro con Jesucristo. Que puedas recibir a Jesucristo en tu vida para que puedas nacer de nuevo a una nueva vida. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias te doy porque tú eres el Salvador del mundo. Pero quiero que sea mi Salvador. Quiero que vengas a mi vida y sea mi Señor. Perdona mis pecados y límpiame de toda maldad. Y te doy gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Y Padre, bendice a cada uno de mis hermanos en este tiempo que tú estés obrando, Señor. Sea tiempo, Señor, de búsqueda de tu presencia, de acercarnos a tu presencia para adorarte, para bendecirte y para servirte, para agradarte y estar listo para testificar de ti, de tu grandeza y de tu poder. Padre, bendice a cada hermano en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.